Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Petra Ortega y estamos en el programa Sanación desde el Corazón y Alma. Tenemos a un invitado súper especial, Anthony Moreno. Bienvenido. Muchas gracias. Ante todo agradecer por invitarme. Para mí es un placer hoy en día poder compartir información muy importante con dos personas como ustedes, que los estoy conociendo. Bueno, a Petri ya los conocía, pero me siento muy agradecido por la oportunidad. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas, Anthony? Convérsanos, dinos de ti. Yo me dedico a todo lo que es audiovisual, pero en los últimos años he decidido enfocarme netamente a sacar de anonimato a marcas personales. Yo considero que toda persona tiene un propósito y lo único que le falta es digitalizarlo para que le salga a flote y lo puedan conocer, su talento, su capacidad, ¿no? O sea, no considero que haya una persona incapaz, simplemente que no ha tenido la oportunidad de digitalizar su capacidad o talento, ¿no? Ya después de ahí pasa a hacer, yo le hago un test en el cual descubro cuál es su propósito, ¿no? Que se sienta feliz haciendo lo que él quiere. Básicamente es eso. Ay, qué lindo, qué bonito trabajo. Ya debes haber también conectado con más personas, teniendo... Gracias, gracias a Dios, sí. Creo que soy el resultado de eso, de haber escuchado diferentes tipos de historias y eso ha nutrido, ha curtido ese pensamiento poco correcto en mis principios, ¿no? Bienvenido. Gracias por estar acá, por tu valioso tiempo. Y bueno, el tema de esta noche es nada más y nada menos que la culpa moral. Entonces, vamos a iniciar con... ¿Quién quiere empezar? Quique quiere empezar. Quique, iniciamos. Ya, está bien, no hay ningún problema. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenido. Petra, ¿cómo estás? Anthony, un gusto. Qué bueno bueno, igual es un gusto tenerlo aquí a Anthony. Y se ve que es un buen profesional y sobre todo tener muy bien, o sea, tener en claro cuál es el objetivo y la visión que lleva la empresa, ¿no? O sea, él como empresa y él también como persona, ¿no? Nos ha dicho muy claro en la que, bueno, en lo cual él ve y quiere impulsar a las demás personas, ¿no? Entonces, ese motivo es muy bonito y arquetípico, ¿no? Entonces, que es muy armonioso. Y de seguro que esto va a ir muy enfocado a todos sus labores también, pues, ¿no? Como profesional y en base también en persona, etcétera. Entonces, es muy interesante también esa forma, esa visión que le pone uno a una empresa o a un negocio, ¿no? Bueno, con respecto a lo que vendría a ser la culpa moral, ¿cierto? Bueno, la culpa se vendrían a ser dos temas, eh, digamos, independientes que se podrían, obviamente, en este momento lo estamos juntando, ¿no? Fusionando, pero más o menos para ¿cómo se llama? Contextualizar. Bueno, lo moral tiene que ver mucho con un precepto social, ¿no? Es decir, la misma sociedad hace que haya, ¿cómo se llama? Te haya mm, propuesto ciertas acciones que vendrían a ser malas o buenas, ¿cierto? Y por el otro lado, la culpa. La culpa pues es la consecuencia de alguna acción que tú has hecho, entre comillas mala, ¿cierto? Entonces, yo vendría, o yo me gustaría decir que
y lo digo siempre, que no hay nada bueno ni nada malo. Las acciones, si tú de repente bueno, todos tomamos acciones, ¿cierto? Entonces, nunca vamos a tomar una acción, ¿no? O una decisión. Vuelvo a repetir, todos tomamos decisiones a cada instante y nunca vamos a tomar una decisión para perjudicarnos, ¿cierto? O para tratar de empeorar una situación en la cual estamos. Siempre vamos a pensar de que esa decisión va a traer mejoría, ya sea personal o ya sea a nivel, digamos, del entorno, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre? A veces ocurre ciertas cosas que por no estar conscientes de todo lo que sucede, pues caemos en errores, ¿no? Y es más, muchas veces volvemos a cometer los mismos errores en situaciones muy parecidas, ¿no? Y a veces nos entra precisamente ese sentimiento de culpa. Por ejemplo, algo chiquito nada más. Quiero hacer dieta, ¿cierto? Ya, voy a hacer dieta, estoy haciendo dieta y de pronto entra la ansiedad o entra digamos, el gusto por una comida o algo, picas algo, de pronto te gana la satisfacción de comer esto y de pronto lo comiste. Y más tarde te entra el sentimiento de culpa. La culpa por haberte fallado a ti mismo, ¿cierto? La cuestión sería, o pongo aquí a la mesa, ¿qué tan peligroso o qué tanta importancia es el hecho de tener culpa o no? ¿No? El hecho de tener mucha culpa, es decir, culpabilizarse, llegaría al punto de victimizarse también, ¿no? Porque te echarías la culpa, no sé, hay personas que inclusive echan la culpa a Dios, a algo divino, también me echan la culpa a otras personas, no sé, puede ser jefes, padres, hermanos, qué sé yo, amigos. Eh, no. ¿Por qué? Porque simplemente no nos responsabilizamos de nosotros mismos o de nuestras acciones. Tenemos ese miedo de responsabilizarnos de lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, o ya sea de repente por el ego, ¿no? Vergüenza o miedo, lo que sea, pero no nos responsabilizamos. Entonces, la culpabilidad o la culpa excesiva, ¿no? Te llega la victimización, pero también el hecho de no sentir nada de culpa, también es un poquito peligroso. ¿Por qué? Porque no te haría consciente de las cosas que puedan ocurrir, ¿no? Digamos, ahí está, por poner un ejemplo, estos choferes de combi no sienten culpa de repente pasarse la luz roja o de repente de atropellar o tener accidentes porque tienen varias papeletas o varios faltas, ¿no? Y aún así siguen cometiéndolas, siguen tomando esas mismas acciones y no tienen ese pequeño sentimiento de culpa que te hace responsable de tus acciones, ¿cierto? Y eso es importante, porque esto aplicaría también el principio, digamos, de la unidad y de la causa y efecto. De la unidad porque yo sé que todos somos uno y a la vez individuos, ¿no? Y de la causa y efecto de que mis acciones van a tener consecuencias, ¿no? Ya sea, digamos, si atropello a alguien, de repente va a morir y las personas de sus familiares van a sentirse mal, qué sé yo, y probablemente también a esa persona que ha atropellado lo lleven a la cárcel, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, hasta el momento podría decir eso, ¿no? Poner en la mesa el tema de
o la cuestión de que hasta dónde es importante, ¿no?, tener una armonía y un equilibrio de culpabilidad, por decirlo así, ¿no? Digamos, para definirlo de esa manera. Wow, importantes ejemplos, ¿ah? Porque sí está pasando muy a menudo lo de los accidentes, lo de repente tener esa empatía, ¿no? Ceder el paso también a las personas mayores, de cuidarlas también y de los niños. Entonces, en ese sentido es importante recalcar eso que has dicho, porque las personas tienen que ser prudentes también, tienen que manejar con cautela y también ser más empáticos. A ellos no les gustaría que les pase eso, ¿no? Ni a su familia tampoco. Entonces, por ese lado, sí es bueno y muy importante decirlo, así directamente. Así es, o como lo que estamos viendo ahora, lo del COVID, ¿no? Hay personas que sí se cuidan, lo suficiente y necesario como para no contagiar a su familia y no contagiarse ellos, ¿no? Hay otros que también tienen mucho miedo y ya ni siquiera salen. Y hay otros que no, que simplemente se descuidan, ¿no? Entonces, que también puede ser peligro para su familia y para ellos mismos, ¿no? Claro, eso es verdad. Entonces, claro, contextualizando con lo del COVID, siempre es bueno, como tú dices, llegar a un equilibrio, ¿no? O sea, como hay personas que tienen que salir sí o sí porque su trabajo es fuera, siempre protegiéndose, ¿no? Con las mascarillas, con todo el resguardo posible. Y pues el que no tiene que salir, pues también esté tomando precauciones, aunque esté dentro de casa, ¿no? Entonces, de ambas maneras. Pero la empatía ahí juega también un papel súper importante, ¿no? El ponerse en el lugar del otro. Y me parece, también me has hecho acordar que a veces uno se siente culpable, por ejemplo, como tú dices, que fue un poco débil al cometer la acción que no quería cometer, por ejemplo, comer una torta, un helado, cuando ya había dicho que quiere hacer una dieta, ¿no? Pero hay personas que llegan al extremo, es decir, que sí cumplen, o sea, que sí no comen nada, pero ya se van al extremo de que puede entrar en una enfermedad como bulimia, anorexia. Entonces, ahí también hay que ser conscientes y tener ese equilibrio. O sea, una cosa es no comer casi nada, o sea, privarte de mucho, y otra cosa es, pues, no cumplir de repente con lo que dices de la dieta. Entonces, lo importante también ahí es ver ese aspecto, no llegar a ninguno de los dos extremos. Entonces, esa parte también es, por ahí me hiciste acordar esas imágenes. Entonces, Disculpa que los interrumpa. Y si tuviéramos que explicar la culpa moral con una historia, ¿cuál sería? tuviéramos que explicar en una historia. ¿Cómo podríamos describir, cómo podríamos narrar una historia en la cual, de forma resumida, pudiera decir, ahí está sucediendo o está iniciando una culpa moral, ¿no? A ver, ¿Cuál podría ser? por ejemplo, según mi perspectiva, hay padres que siempre le dicen no a su hijo, o sea, no, no hagas esto, no, no hagas lo otro, o no toques esto, o siéntate acá, o sea, siempre le dicen todo lo que tienen que hacer, y cuando el niño quiere hacer algo, pues tiene miedo a hacerlo, y le crean con una conciencia de que tiene que hacer todo lo correcto y quedarse en un solo lugar. Entonces, ahí el niño, si hiciera algo que su mamá le ha dicho que no, se va a sentir culpable. Entonces, creo que la raíz del inicio de cualquier culpa es desde la infancia.
Entonces, desde cómo crían los padres a los niños. Hay maneras también de decirle, o sea, no tan tajante tampoco, porque también hay que dejarlos, pues, que cometan sus propios errores los hijos también. Pero sí, obviamente, cuidándolos, ¿no? Porque también si lo vas a dejar que hagan todo, también hay peligros también, hablándole, comunicándole. Entonces, por ahí, desde esa perspectiva lo veo yo también. Es importante, sí, trasladar los, ¿cómo se llama? Los ideales, la misma moral, etcétera, del padre al hijo, ¿no? Entonces, a veces reprime al hijo y a veces eso también es peligroso porque después en la adultez aflora ciertas cosas. Yo, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente la sexualidad, ¿no? La sexualidad está muy cuestionada con respecto a las mujeres. El hombre, hasta ahora, ¿no? El hombre sí puede tener de repente, o sea, sí no es que esté bien visto, pero sí, digamos, está permitido moralmente o no se le juzga tanto tener varias enamoradas, de repente salir, no sé, a la discoteca con una chica, con dos, o hasta inclusive, ¿no? Tener siendo casados, de repente tener una segunda o tercera pareja, o qué sé yo, ¿no? Pero a la mujer sí se le cuestiona, a la mujer sí se le dice, oye, mira, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a tener dos, tres enamorados? ¿O cómo vas a poder ir a la discoteca y besarte con dos o tres chicos? ¿Cómo va? Entonces, acá no hay una igualdad en cuanto al moralmente, ¿no? No hay una igualdad moral en cuanto al tipo de, o sea, en el ámbito sexual. Yo no estoy diciendo de que sea bueno o malo. Lo que yo estoy diciendo es que si se permite el hecho de, o se acepta que el hombre haga eso, entonces, ¿por qué a la mujer se le tiene que juzgar? Más allá de que si está bien o está mal, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero, pero suele pasar, ¿no? O sea, no sé, sobre todo las personas muy conservadoras juzgan constantemente a las mujeres, ¿no? Por ese tema sexual, o sí, pues, sexual. Claro, pero también sucede al revés, ¿ah? Por ejemplo, en el sentido de que hay mujeres que también critican bastantes a los hombres, en el sentido de que son los más infieles, son los más que les gusta tomar. Entonces, como que tienen una visión de un mal hombre que tenga todos esos malos calificativos, ¿no? Y eso hay muchas mujeres que siempre hablan así, de esa manera. Y también como, y no juzgan también a las mujeres, porque también las mujeres pueden caer en ese tipo de vicios. Entonces creo yo que hay distintos puntos de vista con ese tema. Y tú, Anthony, coméntanos desde tu punto de vista acerca del tema de la culpa moral. ¿Desde qué punto de vista tú lo ves? O si quieres No, narrarnos una historia también. sinceramente, la primera vez que toco un tema como el que nos indica que es el tema de la culpa moral, por eso que me causa mucha curiosidad, por eso que pregunté el tema de la historia. Normalmente he tocado otro tipo de temas, pero este tema me parece, ya que me lo explica, me parece muy importante, ¿no? Y lamentablemente todos sabemos que nosotros actuamos de forma incorrecta por la ignorancia, ¿no? Si hubiera conocido la información que nos indican, quizá, ¿cuándo se considera una culpa moral? Eh, Cuando precisamente infringe ciertos preceptos morales ante la sociedad, ¿no? Como por ejemplo, precisamente esto de que hablaba de un poquito de la sexualidad,
o esto del robo, o cosas así, ¿no? De causar un daño físico a una persona, o sea, dejarla inválida por algún accidente, ¿no? En algún, por ejemplo, un accidente automovilístico, atropellar, Claro, pero matarla. Entonces ahí sería una culpa, pues, mucho más fuerte, ¿no? Una culpa moral. la, no, pero ahí sería culpa moral cuando de repente atropella, ahí hay culpa, pero si le socorre, tendría la culpa, de repente sentimiento de culpa también, pero como lo socorrió ya moralmente no tiene ninguna culpa, pero si, digamos, no lo llega a socorrer y más bien fuga, ahí sí habría, aparte de la culpa que ha sido física, es decir, por el hecho, también sería culpa moral porque aparte de haberlo atropellado, no lo socorrió, Lo ¿no? abandonó, Entonces, lo abandonó. fue Por ejemplo, cobarde, No fue, tiene no sé, moral esa persona, no tiene un principio, algo así. por valor. ejemplo, se puede considerar una culpa moral un joven que no tiene necesidad de salir a la calle en tiempos de COVID. De Ujú. repente tiene sustento económico por parte de su familia y tiene una persona de una edad vulnerable y él sale a una fiesta y se contagia de COVID y siendo consciente de que no tiene necesidad de salir y no tiene tampoco la obligación de asistir a una fiesta, contagia a esa persona adulta y esa persona fallece, se considera una culpa moral. Claro, porque ahí hubo una negligencia, ¿no? Por parte de la persona. Claro, porque Ya. se supone que le han tenido que advertir antes, ¿no? O sea, tenemos una persona mayor, no salgas porque le puede afectar. O sea, si se le advierte de esa manera, la persona pues le Por, va a dar mucho más claro también. claro, está vulnerando bueno, en principio, ¿no? El respeto hacia las demás, a sus seres queridos, ¿no? Y que no le importa, digamos, la vida o la salud, más que la vida, la salud de sus seres queridos y más aún si son vulnerables. Entonces, ya el respeto ahí es algo moral, ¿cierto? Entonces, al momento o en el hecho de que vulnera esa moralidad, entonces ya está siendo una culpa moral. Ya, Claro, porque ya lo entendía. se supone que para ir a esa discoteca, obviamente ha pasado por el permiso de sus padres, ¿no? O sea, me imagino que él se ha ido nada más y no ha dicho nada. Y luego ha vuelto y ahí fue donde... Porque si cambiamos la situación en esa misma perspectiva y supongamos una persona que tiene que ir a trabajar obligatoriamente para sustentar los gastos de su familia y él sabe que tiene una persona vulnerable, pero se da el caso porque no pudo evitarlo, contagia a esa persona, pero él sabía y era responsable, se anticipaba, se cuidaba, pero se dio porque se tuvo que dar. Ahí ya no viene a ser una culpa moral, porque él está prácticamente cumpliendo con todos los protocolos necesarios para que no suceda eso, ¿no? Pero a veces es inevitable porque son cosas que son poco controlables, ¿no? Así es. Y aparte hay una necesidad, ¿no? Porque si de repente esta persona no trabaja o no genera ingresos, de repente hasta pueden quedar de hambre o pueden, si es que les pasa algo de salud, ¿no? Algún percance de salud, también no podrían eh, corregirlo, ¿no? Entonces, tiene la necesidad. Entonces ahí quizás puede haber una cierta culpa, o sea, como en persona, ¿no? Digamos, esta persona que sale a, a cumplir sus labores, entonces podría tener una cierta culpa, pero ya no es esa culpa moral, ¿no? Que siempre carcome, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que se puede decir que la culpa moral en sí es correcto o es necesaria, ¿no? Hasta en ciertas situaciones. Es más, yo creo que si todas las personas supieran el concepto de culpa moral, las cosas fueran diferentes, ¿no? Porque antes de actuar mal ya asociarían eso, ¿no? Ah, mira, si yo hago esto, voy a hacer una culpa moral, porque tengo la culpa de que haya hecho realidad ese suceso, ¿no?
Exacto. Es que esa culpa en armonía vendría a ser responsabilidad, ¿no? Entonces ya no sería culpa, sino responsabilidad. Si tú cambias la culpa, que es una, digamos, una palabra más victimista, ¿no? Y lo cambias por responsabilidad, tú dices, ah, verdad, ya es más personal y es más maduro, ¿no? Claro. Esa perspectiva es un poco más madura en decir, ah, verdad, yo tengo la responsabilidad de cuidarme y cuidar, digamos, a los míos. Entonces, más que la culpa, ¿no? Sino la Ujú. responsabilidad, que ahí como que elimina todo ese tipo de culpa. Tienes la razón, tienes la razón. Y mira, con esto de la culpa moral o la moralidad y todo esto, yo siempre me he cuestionado y también las personas que de repente no creen tanto en Dios o en Jesucristo, etcétera, cuestionan un poco el hecho de que Jesús pudo haberse enamorado de María Magdalena, ¿no? O pudo haber tenido una relación con María Magdalena. ¿No? Y entonces las personas católicas o las que son cristianas se horrorizan con este tema, ¿no? Por la moralidad. ¿Por qué? Porque está ahí en juego el principio, o mejor dicho, está en juego ahí la sexualidad, ¿no? Porque de esta chica. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos los seres humanos tenemos la posibilidad, el derecho, ¿no? De cambiar cada día que amanezcamos y ser distintos, diferentes y mejores que el día anterior. Y eso lo ha entendido Jesús, o sea, nunca él ha juzgado un pasado, no, ahí viene lo moral, nunca ha juzgado el pasado de lo que fue o etiquetándolo. Y yo sí considero que más que de repente, es que algunos también lo ven en un tema sexual, ¿no? Más que de amor y de empatía y de conexión espiritual o lo que quieras llamarle. Yo creo que sí, tanto Magdalena como Jesús han tenido esa complicidad. Y María, ya lo más probable, bueno, no sé, especulo, qué sé yo, pero yo considero, siento que quizás María haya recapacitado, haya cambiado, y Jesús vio en María también como una hermana, pero una hermana más afín, ¿no? Eso rompe todo esquema de moralidad, porque acá en la actualidad, enamorarse, ¿no? de una persona así sería muy cuestionado, ¿no? Entonces, lo importante es también en cuanto a la moralidad, no juzgarse uno mismo del pasado, porque el pasado no te define lo que eres, ¿no? Y, y tener presente, sobre todo, lo que podrías hacer hoy para mañana. Eso sí. Muy interesante, ¿ah? No me esperaba información tan valiosa. O sea, me esperaba información de alto valor, pero la información que me he esperado hoy día ha sido excepcional. La verdad que me han permitido ver las cosas de otra perspectiva muy diferente y eso está contribuyendo a que lo que antes creía que era correcto pase a ser quizás aceptable, ¿no? Pero no dentro del margen correcto que siempre considero yo que debe tener todo Ajá, ciudadano, ¿no? así es. Y eso, mira, eso va a ayudar bastante, en uno mismo, en las tomas de decisiones, en la forma en cómo tú también ¿cómo se llama? Te relacionas con las personas, porque, por ejemplo, ¿no? En mi caso, en el colegio, los amigos de la promoción, cada uno tenía su propia personalidad, algunos eran de repente más chacoteros, más palomías, qué sé yo, y de hecho creo que no son las mismas personas ahora que lo que eran niños, pero algunos se quedan con esa imagen de lo que fueron hace 15 años, ¿no? 20 años, y aún perciben a la persona
como en el pasado. Y no es así, ¿no? Eso es Entonces, algo, disculpa que te corte, eso es ajá, algo que se ve muy continuo. Por ejemplo, yo en exacto, mi joven, en secundaria, en primaria, no he sido una persona que digamos que esté pues dentro del margen que la sociedad te pone como una persona correcta, ¿no? Siempre porque todos exacto. somos diferentes, ¿no? Pero lamentablemente la sociedad te pone ciertos patrones o ciertas características que te dicen, si tú eres así, eres un ser humano admirable, correcto, ¿no? Entonces yo considero todo lo contrario, quizás no al extremo, pero sí diferente. Y las personas que hoy en día vuelvo a encontrarnos, ellos quieren tratar o interpretar nuestra amistad como en ese momento, ¿no? Exacto, exacto. Y perdón, y ahí también viene un cierto sentido de culpa cuando tú dices, uy, sí, ¿verdad? Cometí, digamos, ¿no? Errores de joven con respecto a un compañero, qué sé yo, ¿no? Porque precisamente las bases morales te lo dictaminan y te lo encasillan y no es, o sea, no es correcto, ¿no? No es saludable, mejor dicho. Creo que esa sería la palabra, no es saludable porque te estarías perdiendo quizás de mucho. Yo tengo muchos compañeros que, como te digo, eran bastante palomías, etcétera, y son grandes, grandes personas actualmente, muy grandes como persona, como familia, como padres, como qué sé yo, ¿no? Entonces, y quizás hasta de repente viceversa, ¿no? Alguno que de repente era bastante correctito, como tú dices, para la sociedad, ¿no? Ahora ha cometido otro tipo de desliz que ha quedado en otras circunstancias, ¿no? Pero eso tampoco no le hace ni más ni menos, porque créanme, cualquier cosa puede pasar. Si hoy, digamos, estás mal, de aquí a un cierto tiempo, pues puede revertir y viceversa. Entonces, por eso siempre ahí va el enfoque de la responsabilidad más que de la culpabilidad. Tienes toda la razón, ¿no? Tienes toda la razón, la responsabilidad, ¿no? Es más, creo que la palabra correcta, ya como tú indicas en la madurez, es la responsabilidad, ¿no? Porque ya la culpabilidad moral es un poco como decir un pensamiento un poco menos maduro, ¿no? En el cual intentamos victimizarnos de ese pasado o ese presente, ¿no? Así es, así es. Es enfocarnos en un tercero y el Mm. tercero no depende de ti, ¿no? Porque de repente puede ser, por ejemplo, ¿cómo se llama? La política, ¿no? O sea, el presidente, puede ser el tío, puede ser el padre, etcétera, ¿no? O el jefe, pero no. Entonces tú le estás echando culpa, o sea, ¿ves? Estás enfocándote en un tercero que no depende de ti, salvo que lo obligues, ¿no? O lo amenaces, no sé, cualquier otra cosa, pero depende de ti la responsabilidad de que tú hagas ciertas acciones, que corrijas ciertos, no sé, hábitos, que enfoques también, cambies ese pequeño chip de las cosas que de repente te limitan, etcétera, etcétera. Como esa típica persona que dice, cuando de repente delinque o se mete en alcohol y siempre quiere justificar diciendo, no, es que mi papá fue borracho, no, es que mi mamá fue una persona que delinquía. Entonces yo creo que ahí viene, es una problemática, ¿no? Nos hacemos responsables de nuestras acciones y solamente intentamos culpabilizar a terceras personas, ¿no? Porque yo también he tenido, se puede decir, ciertas circunstancias en la familia en la cual yo puedo decir, yo soy así porque mi familia es así, ¿no? O porque mi papá es así, pero con el tiempo yo de forma empírica, quizás ando con un concepto técnico, un concepto adecuado, decía, yo soy el resultado del significado que le doy a esa circunstancia, ¿no? Ah, está Exacto, exacto. Y hay algo ya, digamos, para redondear ya todo lo que más o menos he dicho. Mira, este, la Biblia es un libro muy importantísimo, más allá independientemente de la religión que uno profese. Eh,
en Génesis, exactamente no recuerdo cuál, está ahí donde, ¿cómo se llama? La creación del ser humano, ¿cierto? Y más o menos donde dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, ¿no? A imagen y semejanza fuimos hechos de Dios y nos dio el soplo, nos dio un soplo de aliento. O sea, Dios nos dio un soplo de aliento para que podamos vivir. Y esa pequeña frase significa que el aliento es de adentro, ¿no? O sea, tu aliento viene de adentro, entonces es como el espíritu. Entonces Dios nos dio el espíritu, ya. Entonces, partiendo desde ese punto, nosotros somos parte de un todo. Cada uno, cada individuo somos parte de un todo. Y yo me pregunto, no, o sea, no, o yo les pregunto, ¿no creen que ya sea el que haya cometido el delito más aberrante que haya cometido y el santo más milagroso que haya existido, ¿no creen que para Dios es el mismo? ¿No? Entonces yo creo que Dios en realidad no juzga. Eso es lo que yo considero. Y si Dios no juzga, no tenemos por qué juzgarnos a nosotros mismos. Pero eso no significa de que acá en la tierra, si vayamos a pagar consecuencias de nuestros actos. Como por ejemplo, si has cometido un delito, obviamente lo vas a pagar en cárcel, ¿no? O quizás muerte, o quizás cualquier otro tipo de reacción ante esa acción que has cometido, pues, ¿no? Pero que Dios juzgue, no lo creo, porque todos somos sus hijos, todos fuimos creados por Él, ¿no? Así lo dice la Biblia. Y es como, digamos, un padre que tenga 2, 3, 4 hijos, ¿no? A todos los va a querer por igual. De repente tendrá alguna afinidad por alguno, ¿no? Porque si a él le gusta, digamos, el fútbol y al hijo también, quizás se incline un poquito al fútbol, pero igual el cariño va a ser para todos. Entonces igual, Dios es un padre que tiene el mismo cariño para todos. Claro. Tú, Pedro, ¿qué puedes opinar al respecto? Mira, justo ahorita lo que ha dicho Quique, me, me surgió una idea. Por ejemplo, hay tantas personas que, bueno, sufren de depresión o se sienten tan mal que hasta se quieren quitar la vida. Y hasta a veces lo expresan o lo dicen por fotos o lo dicen así por redes, ¿no? Entonces, o sea, si Dios nos dio la vida, yo siento que es por algo, ¿no? O sea, por algo estamos acá en este mundo para contribuir con la otra persona también, para ayudar a superarnos nosotros mismos y también ayudar a superar a los demás. Entonces, eh, como decir, nadie tiene el derecho de quitarse la vida, ni de quitar la vida a nadie. Entonces sería muy importante reflexionar también acerca de la vida, ¿no? De la vida, de lo valioso que es la vida, de todo lo que podemos aprender, de todo lo que podemos brindar también y, y pues que cada uno es muy importante y cada uno es muy especial y que luchen por su vida más bien, porque hay tantas personas que pues están enfermas y que quisieran más vida para poder demostrar lo que son. Entonces, ahí me hiciste reflexionar con solo la palabra decir que Dios nos dio un soplo de vida. Es decir, que el poder que Dios tuvo para con nosotros fue el poder más grande y más fuerte, más valioso, más poderoso, que vino desde su corazón, desde Él mismo. Entonces, también darnos ese valor, ¿no? El valor que Dios nos da a nosotros, también nosotros dar ese valor, darle a Él y también sentir ese valor dentro de nosotros. Claro. ¿Y tú, Anthony?
La verdad que toda la información me ha caído de forma, pues poco habitual que me quede sorprendido, porque a veces cometemos el grave error de pensar que ya casi escuchamos gran parte de los conceptos, ¿no? Eh, yo creo que por más que leía, consumamos libros, consumamos blogs, hay ciertas cosas, como les decía al principio, perspectivas diferentes que nos permiten entender lo que en un momento quizás pudiste haber leído de pasada y no lo recepcionaste de la forma adecuada. Hay personas que sí lo recepcionaron de esa forma, una forma adecuada y pudieron generar esa perspectiva que te permite pues entender que sí es necesario que tú conozcas y que lo apliques en la sociedad. Ahora que, ahora que ya he entendido, me he percatado de la gran importancia, ¿no? Que si yo hubiera entendido eso, lo hubiera informado a muchas personas que yo he visto cometer el grave error y que expresaban opiniones que sabía que eran incorrectas, pero si no hubiera, no podía el decirle que era incorrecto porque no tenía esa información. Entonces, ahora las cosas van a ser diferentes, ¿no? Pero cuando alguien me diga tal cosa, y luego decirme, ¿sabes qué? Existe algo que se llama responsabilidad moral. Qué bueno. Así, así es, así Yo es. también he aprendido mucho aquí escuchándolos, hasta han hecho que salgan informaciones nuevas dentro de mí, o sea, reflexiones nuevas también, que obviamente a veces somos como un libro inédito, ¿no? Tenemos todo aquí adentro para sacarlo y para decirlo. Entonces, es bonito también ese poder compartir O esas sea, en realidad hay tanto por conversar, hay tantos temas que desconocemos, tantos rubros en el tema de conocimiento. Hoy en día he aprendido algo más y me llevo pues una información muy valiosa, ¿no? Estoy segurísimo que ustedes conocen muchas cosas más que me van a dejar seguir sorprendiendo. De Claro, verdad que Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Anthony. Pero hay algo que has dicho muy importante. Y sí, también con Petra coincidimos, y lo hablamos también en transmisiones anteriores, es la práctica. Tú bien lo has dicho, la práctica. Que si bien es cierto, es que a veces también, como tú dices, ¿no? Leemos libros o algunos audios o es más hasta de repente películas, qué sé yo, cualquier tipo de información y lo conocemos. Pero ¿cuál es la importancia? En realidad es practicable, porque sería un saludo a la bandera nada más el hecho de que, digamos, yo te lo diga, te lo diga, te lo diga, y con qué capacidad moral yo te podría decir, oye, digamos, no culpabilices, sino, o sea, no sientas culpa, sino responsabilidad si yo no lo hago, ¿me entiendes? Entonces, al menos yo intento, yo no puedo decir que soy un gurú o soy no, un santo, no, obviamente, a veces cometo errores, a veces también un poco, ¿no? Pero trato de ser lo más consciente posible para limpiar todo esto, ¿no? Todo esto, todo eso. Y no por el hecho de, digamos, ser una persona correcta ni nada, simplemente para tener una salud y o sea, una correcta y armónica salud, tanto mental, física, ¿no? Y espiritual inclusive. Eso es lo más importante, ¿no? Como tú dijiste, Anthony, la práctica. claro. Y eso es un poco el sentido también de este programa, ¿no? O al menos también de lo que yo un poquito hago. Primero, cuestionar a la gente, es decir, que piense, que se formule un poquito los paradigmas que uno tenía, entonces, boom, romperlos y tratar de qué es lo que puedo. Y también invitarlos a las personas que seguramente nos van a ver por este medio a que lo practiquen y sean constantes, aunque sea un poquito, aunque sea hoy tratar de, digamos, no juzgar tanto a las demás personas. ¿Por qué? Porque si tú practicas esa forma, digamos, de juzgar a las personas, también de hecho que vas a juzgarte a ti mismo.
Y si tú te juzgas a ti mismo, también vas a estar cometiendo un error y vas a, digamos, estar en una incorrecta sintonía, ¿no? Tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón. La verdad que cuando uno escucha ese tipo de información te hace retroceder a esas situaciones donde tú pudiste haber aplicado todo eso, ¿no? Y, y te das cuenta y simplemente no te sientes culpable, sino tomas la responsabilidad y dices, ya tengo el concepto de esa circunstancia, a partir de ahora voy a aplicarlo de la forma correcta, ¿no? Exacto. Porque me ha pasado muchas veces, no, gracias, no sé, a Dios, me ha pasado muchas veces que las cosas suceden en el momento indicado y como las tienen, o sea, como tienen que suceder, ni más ni menos. Si no han sucedido antes, es porque de repente tú no has estado preparado, ni digamos, las circunstancias, el universo, etcétera, no ha estado preparado para que suceda. Si sucede ahorita, es porque hay una correcta armonía, ¿no? Así es. Claro. Qué bonito poder compartir, ¿no? Y también informarnos y también escuchar a los demás. Y como también dijiste, Quique, para no sentirse de repente también, hay personas que se sienten culpables y no saben cómo salir de ello. También es bueno aceptar también eso, ¿no? Una manera de disminuir o de enmendar esa culpa es aceptar que has cometido de repente el error, porque eso te hace más humano, humilde, y te hace una persona que reconoce sus propios errores, porque no es perfecto o no es perfecta. Entonces, eso también te hace buscar las soluciones, te hace ver dentro de ti y te hace aceptar y mejorar también. Y disculpa que te interrumpa, Pedro. Eso es muy interesante porque yo aplicando ya lo que yo tengo el concepto de marca personal, y siempre he considerado que las circunstancias, los problemas que nos suceden en la vida personal de cada uno son importantes y son puntos claves para poder crecer como marca, ¿no? Porque a veces el no tener ese concepto a veces es necesario porque te permite entender las cosas de una perspectiva que otro no lo va a poder entender porque son casos excepcionales que uno pasa y eso te va a permitir que suceda cosas como esto. Puede plasmar ideas, puede plasmar ejemplos y quizás el porqué de que nos haya sucedido en ese momento es para que hoy en día poder contribuir con esa información a pocas o muchas personas que se den la oportunidad de visualizar el video, ¿no? Genial, qué bueno. Y Anthony, estás invitado para poder continuar reflexionando en los demás programas. Qué bueno que me sigan invitando. Y no me- Claro, de hecho, tienes que estar. de Tienes que repente, estar. no, siempre lo digo así en son de broma porque no en todos los grupos suelo encajar porque ustedes saben que hay grupos que tienen un pensamiento diferente y a veces consideran y cuando uno plasma una opinión es tratar de ofenderlo o decir tú estás actuando mal, ¿no? Cuando lo único que uno quiere decir es contribuir su perspectiva, ¿no? No quiere, yo me puedo estar equivocando en estos momentos, quizás en todo, pero estoy plasmando mi pensamiento. Exacto, Ah, porque eh, es así como nos vamos a entender también, entender más claros. la flexibilidad de poder darnos la oportunidad a uno de poder captar una nueva información. Al final, nosotros siempre he dicho, todas las personas somos alumnos del mundo y nunca vamos a parar de entender diferentes tipos de informaciones. Wow, también coincido con ese pensamiento. Siempre estamos en constante aprendizaje. Así es, el constante aprendizaje, mira. Eh, Me he centrado muchas veces en adquirir información que yo considero que es seccional y digo, y sin darme cuenta que me estoy olvidando de pequeños detalles que son la base que va a permitir que la estructura se mantenga firme, ¿no? Porque de qué me vale entender
tal concepto que me sirve para crecer de repente como profesional o ejecutar tareas, pero me estoy olvidando lo principal, ¿no? Que es lo que va a permitir la base, esos valores, entender que tengo una responsabilidad, entender que los actos, las circunstancias que sucedan, tienen una razón o un porqué, ¿no? Y que no tengo por qué ser una víctima de ese suceso, más bien, sino que ser responsable de ese suceso. Genial. Oye, has dicho, muy importante también sería para el próximo programa tocar el tema de los valores, ¿no? O sea, centrarnos así en los valores. Así. Siento Hay, también. hay mucho para hablar. Me siento emocionado de poder, pues, haberlos conocido, bueno, para poder seguir conversando temas interesantes, porque hay muchas cosas que conozco y que ustedes conocen y que me va a encantar intercambiar ese concepto y que nos va a permitir, pues, crecer como profesionales, ¿no? ¿Qué más? Qué gran placer es poder escuchar una información ya masticada, ya conceptuada para que podamos reflexionarlo, ¿no? Porque cuando uno quiere buscar algo, encuentras una lista que tienes que tú leer y entender para recién sacar un concepto clarificado, ¿no? En cambio acá lo que yo estaba buscando en Google no lo lograba clarificar de la manera clara y acá me lo hicieron entender en poco tiempo, ¿no? Y eso es algo excepcional, algo que creo que todos deberíamos disfrutar, ¿no? Disfrutar en información que quizás nos vamos a demorar horas en entender, acá lo entiendes pues en media hora, 40 minutos y con ejemplos de vida, es algo que me siento pues agradecido con ustedes, ¿no? Que me permitan poder escucharlos. Oh, gracias, Anthony. Qué bonitas palabras estás diciendo. Yo también aquí estoy recepcionando también todo lo que tú nos estás diciendo, porque tú también has aportado muy buenos ejemplos, has aportado muy buenas experiencias, muy claras también. Entonces, Me alegra poder pues saber dentro de mi ignorancia en este tema, porque no soy muy conocedor, haber contribuido. Puse gran parte de mí para contribuir hasta cierto punto, ¿no? Espero haber sido, al menos, estado dentro del margen de lo necesario. no, sí, No, sí, definitivamente que súper. sí, fue bastante ameno, bastante, bonita esta conversación que hemos tenido y que hemos llegado a concluir poco a poco ciertas, bueno, no concluir, pero más bien conversar y traer a colación ciertos temas también que se podían unir a este tema de la culpa, pues, ¿no? Y hay algo importante, Anthony hizo más preguntas, que eso Claro, aclaró más todo. Entonces, gracias, Anthony, porque las... así es. Ah, y dejar una información muy importante que puede servir a muchas personas. Yo era una persona que no hacía preguntas, pero no sé si ustedes han leído el libro de Anthony Robbins, donde dice Despertando Gigante Interior, en Así donde en es, una parte menciona la clave está en hacer preguntas. así es, Entonces, de exacto. ahí yo seleccioné esa información y lo vengo aplicando y me va muy bien. Yo considero, desde mi punto de vista, que seas profesional o no seas profesional, te dedicas a lo que te dediques, seas carpintero, soldador, la pregunta es clave ante toda situación. Y muchas veces el temor de toda persona es hacer preguntas, cuando en realidad es la clave y va a ser la base de tu crecimiento como persona, ¿no? A veces no, es que yo no puedo hacer preguntas porque no soy un profesional o de repente no soy un ingeniero para tomarme ese atrevimiento. Lo digo porque lo he escuchado. Entonces, Ajá. cuando en realidad yo creo que no es algo adecuado, ¿no? Hay ciertas situaciones en que quizás no puedes hacer preguntas, pero en su gran mayoría se puede. Así es. Más bien Y es, los profesores te dicen preguntas, están ahí que, como a veces los chiquitos temen hacer preguntas. sí, pero también es importante, es que lo que pasa es que también la pregunta es una consecuencia de la curiosidad. Sí, Entonces, entonces, si la pregunta es aún, o sea, si la pregunta es por curiosidad, va a ser mucho más receptiva la información.
¿no? Porque te va a interesar Buen esa... punto, es un buen punto, porque mira, ¿por qué las personas no en el colegio habitualmente pregunten, por favor? Nadie pregunta, porque ah, está siendo obligado a sentir curiosidad, entre comillas, ¿no? Porque esa persona no siente nada de curiosidad, no quiere saber nada del tema. Porque si la persona sintiera curiosidad, levantaría la mano y diría, tengo mi duda, ¿no? exacto. Y entonces, más bien, si el profesor, en vez de impartir el conocimiento, genera curiosidad con respecto al tema que va a Mira, impartir a me, los alumnos, me he quedado impactado porque tiene tanta lógica. En vez de incentivar si solamente un profesor lograra educar la capacidad de la curiosidad, sería algo muy, creo que el mundo muchas personas seríamos mejores ciudadanos o mejores alumnos, ¿no? Porque simplemente la persona haría preguntas claves y reflexionaría información de alto valor, ¿no? y nos ahorraríamos de tantas penurias, de tantos estrés, de tantos conflictos, tanto internos, externos, etcétera, y poder canalizar más bien lo que tu ser, porque todos tenemos talentos distintos y nos genera curiosidades distintas, ¿cierto? Y tú ya te vas, no sé si de repente ustedes tendrán hermanos, bueno, Petra tiene su hijito, todo, ya tú ves más o menos viendo cuál es la curiosidad que tiene el niño. Entonces, por ahí de repente, seguir alimentando esa curiosidad, ¿no? Entonces nos ahorraríamos tiempo, hasta dinero, qué sé yo, muchas cosas con respecto nada más de fomentar la curiosidad en las personas, ¿ah? Porque por más que si ya de repente uno es adulto o hasta inclusive anciano, aún así, si le enseñas y le generas la curiosidad, vas a ver que te va a tomar, te va a prestar atención o va a haber entusiasmo y pasión en lo que haga. Me encantó poder conversar con ustedes. No los conozco de mucho tiempo, pero la conexión se genera como si nos conociéramos, creo yo, de mucho tiempo. Y eso yo creo que lo logra la información, la capacidad de poder de repente educarnos, saber que hay una energía, ¿no? Que fluye y nos hace decir, acá encaja, ¿no? Es la pieza que necesitan para crecer, para lograr formar la figura necesaria para crecer como ciudadanos, ¿no?